Bienvenidos sean todos ustedes. Me da un gusto poder estar nuevamente aquí, compartiendo este espacio. El día de hoy hablaremos de Victor Marie Hugo, nacido en Besançon, Francia, el año de 1802 y fallecido en París el año de 1885. Poeta, dramaturgo y novelista francés, considerado el máximo exponente del romanticismo en Francia. La infancia de Victor Hugo transcurre en Besançon, a excepción solamente de 2 años, en 1811 y 1812, donde residió con su familia en la ciudad de Madrid, ya que su padre había sido nombrado comandante general. De temprana vocación literaria, ya que a sus 14 años de edad escribe en un cuaderno escolar: quiero ser como Chateaubriand o nada, refiriéndose a François-René, vizconde de Chateaubriand, nacido el año de 1768 en París y fallece el 4 de julio de 1848. Fue un diplomático, político y escritor francés, considerado el fundador del romanticismo en la literatura francesa. Victor Hugo siempre mantuvo esa inclinación al romanticismo, por lo que sigue los pasos del vizconde Chateaubriand. Lo llevaría entonces a ser el máximo exponente del romanticismo. A sus 17 años de edad, destaca en los Juegos Florales de Toulouse y funda la revista El Curador Literario, con sus hermanos Abel y Eugene. Hablar de Victor Hugo es prácticamente obligación hablar de su famosa obra Los Miserables, la cual publica en el año de 1862 y es considerada como una de las obras más importantes del siglo XIX. La novela de estilo romántico, y en la cual plantea por medio de argumentos la discusión sobre el bien y el mal, la ley, la política, la ética, la justicia y la religión. Victor Hugo tiene en su haber grandes obras, pero en esta ocasión no les hablaré de Los Miserables. Les narraré una de sus cuentos donde hace reflexionar, de igual manera como en muchas de sus obras, sobre el bien, el mal, la justicia, la religión, la consecuencia de nuestros actos. La Torre de las Ratas, de Victor Hugo. Desde que había empezado a anochecer, solo tenía un pensamiento. Sabía que antes de llegar a Bingen,
un poco antes de la confluencia con el Nahe, encontraría un extraño edificio, una lúgubre morada ruinosa, de pie entre los juncos, en medio del río y entre dos altas montañas. Aquella morada ruinosa era la Moisetru. Cuando era niño, por encima de mi cama, tenía un pequeño cuadro rodeado por un marco negro, que no sé qué criada alemana había colgado en la pared. Representaba una vieja torre aislada, enmohecida, destartalada, rodeada de aguas profundas y oscuras que la cubrían vapores, y de montañas que la cubrían de sombras. El cielo por encima de aquella torre era sombrío y cubierto de nubes horrendas. Por la noche, después de haber rezado a Dios y antes de dormirme, miraba siempre aquel cuadro. Lo volvía a ver en mis sueños y me parecía terrible. La torre aumentaba, el agua hervía y un relámpago caía de las nubes. El viento soplaba en las montañas y, por momentos, parecía lanzar clamores. Un día, le pregunté a la criada cómo se llamaba aquella torre. Santiguándose, me respondió que se llamaba la Moisetru. Y luego me contó una historia que en otros tiempos, en Maguncias, en su país, había habido un malvado arzobispo llamado Hato, que era también abad de Fud, sacerdote avaro, según ella, que abría la mano más para bendecir que para dar. Que un mal año compró todo el trigo de las cosechas para revenderlo muy caro al pueblo, pues aquel cura quería ser muy rico. La hambruna fue tal que los campesinos morían de hambre en los pueblos del Rin, que entre el pueblo se reunía alrededor del burgo de Maguncias, llorando y solicitando pan, que el arzobispo se lo negó. En este punto, la historia se hacía terrible. El pueblo hambriento no se dispersaba y seguía rodeando el palacio del arzobispo, gimiendo. Hato, enojado, hizo rodear a aquellas pobres gentes por sus arqueros, que detuvieron a hombres y a mujeres, ancianos y niños, y los encerraron en un troje al que prendieron fuego. Fue, añadía la vieja criada, un espectáculo ante el que hasta las piedras habrían llorado. Pero Hato no hizo sino reír. Y cuando aquellos desgraciados, expirando entre las llamas, lanzaban gritos lamentables, este dijo: ¿estáis oyendo a las ratas silbar? Al día siguiente,
Del troje fatal solo quedaban cenizas. No había nadie en Maguncias. La ciudad parecía muerta y desierta, cuando, de repente, una multitud de ratas que polulaban en el troje quemado, como los gusanos en las úlceras de Asuero, salían de debajo de la tierra, surgían de entre las losas, salían por las grietas de las paredes, renacían bajo el pie que las aplastaba, se multiplicaban bajo las piedras y bajo las masas, e inundaron las calles, la ciudadela, el palacio, los sótanos, las salas, las alcobas. Era un azote, una plaga, un repugnante hormigueo. Fuera de sí, Jato abandonó Maguncias y huyó hacia la llanura, pero las ratas lo siguieron. Corrió a refugiarse en Bingen, que tenía altas murallas, pero las ratas pasaron por encima de las murallas y entraron en Bingen. Entonces el arzobispo mandó construir una torre en medio del Rin y se refugió en ella con la ayuda de una barca, alrededor de la cual 10 arqueros golpeaban el agua. Las ratas se arrojaron al agua, cruzaron el Rin, treparon por la torre, royeron las puertas, el tejado, las ventanas, los techos, los suelos y, llegadas por fin a la mazmorra en la que el miserable arzobispo se había escondido, lo devoraron vivo. Ahora, la maldición del cielo y el horror de los hombres pesan sobre esa torre llamada Moisetrum. Está desierta, en ruinas, en medio del río. Y a veces, por la noche, se ve salir de ella un extraño vapor rojizo que parece el humo de una hoguera. Pero es el alma de Jato que regresa. ¿Han observado ustedes algo? La historia es en ocasiones inmoral. Los cuentos son siempre honestos, morales, virtuosos. En la historia, el más fuerte prospera. Los tiranos triunfan. Los verdugos gozan de buena salud. Los monstruos engordan. Los Sila se transforman en buenos burgueses. Los Luis XI y los Cromwell mueren en su cama. En los cuentos el infierno es siempre visible. No hay falta que no tenga castigo, a veces incluso exagerado. No hay crimen que no tenga tras de sí un suplicio con frecuencias espantoso. No hay malvado que no se convierta en un desgraciado, a veces digno de lástima. Eso ocurre porque la historia se mueve en lo infinito y el cuento en lo finito. El hombre que hace el cuento no se siente con derecho a exponer los hechos y dejar suponer las consecuencias de los mismos, porque palpa en la oscuridad. No está seguro de nada. Necesita acotarlo todo por medio de una enseñanza, un consejo y una lección. Y no se atrevería a inventar acontecimientos sin conclusión inmediata. Dios, que hace la historia, muestra lo que quiere
y conoce el resto. Moisetrum es un término cómodo. Se ve en él lo que se quiere ver. Hay espíritus que se consideran positivos y que no son sino áridos, que expulsan de todo a la poesía y están siempre dispuestos a decirle, como aquel hombre positivo al ruiseñor: ¿quieres callarte, maldito animal? Este tipo de mentes explican que la palabra moisetrum viene de maus o maut, que significa peaje. Declaran que en el siglo X, antes de que se ensanchara el cauce del río, el paso del Rin solo estaba abierto por la orilla izquierda, y que en la ciudad de Bingen había establecido por medio de esta torre el derecho de fielato sobre los barcos. Se apoyaban en que aún hay cerca de Estamburgo 2 torres parecidas, dedicadas a la percepción de impuestos sobre los transeúntes, que también se llaman Mausetrum. Para estos graves pensadores insensibles a las fábulas, la torre maldita es una puerta de consumos, hiato, un portalero o aduanero. Para las gentes sencillas, entre las que me incluyo gustoso, Moisetrum procede de Mause, que viene de mus y significa rata. Esa supuesta puerta de consumos es la torre de las ratas, y el aduanero, un espectro. Después de todo, las 2 opiniones podrían conciliarse. No es absolutamente imposible que hacia el siglo XVI o el XVII, después de Lutero, después de Erasmo, los burgomaestres incrédulos hubieran utilizado la torre de Hato y hubieran instalado provisionalmente alguna tasa, algún peaje en aquella ruina de mala fama. ¿Por qué no? Roma hizo del templo de Antonino su aduana, su dogana. Lo que Roma hizo respecto a la historia, Bingen pudo hacerlo respecto a la leyenda. Así Maut tendría razón, y Mause no estaría equivocada. Sea como fuere, desde que la vieja criada me narró el cuento de Hato, la Moisetrum había sido una de las visiones habituales de mi espíritu. Ya saben, no hay hombre que no tenga sus fantasmas, como no hay hombre que no tenga sus quimeras. Por la noche pertenecemos a los sueños. A veces los atraviesa un rayo de sol. A veces lo hace una llama. Y según el reflejo colorante, el mismo sueño es una gloria celestial o una aparición del infierno. Efecto de luz de bengala que se produce en la imaginación. Yo debo reconocer que la torre de las ratas, en medio de su charca de agua, siempre me pareció horrible. Por lo que
me atrevería a confesarlo. Cuando el azar, que me pasea a su antojo, me condujo a orillas del Rin, el primer pensamiento que se me ocurrió no fue que vería la cúpula de Maguncias, o la catedral de Colonia, o el Palatinado, sino que podría visitar la Torre de las Ratas.